El asunto más insignificante tardaba años en resolverse con gran prejuicio de los pobladores. Así se pedían elementos para la defensa contra los indios, que nunca llegaban, mientras estos tenían en continua zozobra al vecindario. Dada esta situación, se hace el pedido al rey para que se le dé jurisdicción propia y la facultad de nombrar su gobernador. Hay un llamado que busca hombres valientes, un llamado de entrega y sacrificio, de sangre y lucha. Un llamado que retumba como un grito de libertad. Un llamado a hombres comunes, convocados a convertirse en héroes. Grito de libertad. El aporte de San Luis a la lucha de la independencia. Hola. Hola, Marta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pasó con el papel? ¿Qué te dijeron de la inscripción? Ah. Bueno, no te preocupes, yo tengo una copia igual. ¿Y cuánto tardará más o menos en llegar eso a Buenos Aires? Yo en realidad lo necesito con urgencia, lo necesito ahora para el lunes. ¿Una página de internet tendrán? Bueno, dale, gracias. Gracias por avisarnos, bueno. Chao. Llegaban a tardar un montón de tiempo para juntar las cosas. Nada, es que necesito la partida de nacimiento porque tengo que viajar y bueno, me la tienen que traer sellada de Buenos Aires. Y no llego porque la necesito para el lunes. Bueno, pero ¿te fijaste si tenés una página web o algo donde comunicarte? Capaz que lo hacemos rápido. Sí, pero no me he fijado, no sé si hay. Pero imagínense ustedes lo que era en el tiempo de la conquista, las comunicaciones tanto por verbales como la comunicación del transporte. Era terrible. Si nos ponemos a ver, hoy estamos en una etapa que vivimos mucho mejor en algunos sentidos. Claro, ¿cómo hacían para moverse, para comunicarse? Y pasaban años, iban cartas, a veces las cartas se perdían porque los atacaban los aborígenes. Bueno, eran cosas que es decir, estaba incorporado a la vida ese tipo de cosas. Como nosotros hemos incorporado ahora internet, claro, el celular y todas esas cosas, ellos, claro. Eran años y años. Claro, sus tiempos eran muy diferentes a los nuestros. Mucha paciencia tenían. No, era otra concepción del mundo. Porque, sí, otra concepción. Claro, porque las concepciones del mundo cambian en ese sentido. Por ahí era muy normal tener una respuesta a algún pedido después de meses quizás. Claro, ellos, es decir, sus tiempos eran diferentes y la concepción del mundo diferente, por supuesto. Eso sucede, para eso surgen nuevos paradigmas en la ciencia, en el conocimiento, en la historia, porque por lo relativo del tiempo, los tiempos se miden de acuerdo a las épocas. Y por ejemplo, planteándolo desde el cabildo, con las autoridades, con los vecinos que estaban en ese entonces, ¿cómo era el trayecto que tenía que tomar una decisión quizás por la gente de Chile o por la gente de España? ¿Cómo ellos se movían? Bueno, ellos, los casos que no eran graves, que también hay una evaluación de los casos, porque hasta la ética de ese tiempo y la nuestra es diferente. Pero bueno, los casos graves podían llegar a ir, iban todo era recepcionado por el cabildo, porque era el centro del poder y de las decisiones era el cabildo. Ahora, en algunos casos graves
se juntaban los vecinos junto con los cabildantes, pero ¿quiénes eran los vecinos? Los vecinos eran la gente más distinguida de la población, no eran todos los vecinos como nosotros pensaríamos ahora. Los vecinos de San Luis fueron los primeros en introducir el ganado vacuno de Buenos Aires, poblando las primeras estancias en Conlara, orillas del río Quinto y Estancia Grande. En aquellos parajes, la ganadería se multiplicó, lo que provocaba que los pobladores de Córdoba penetraran en San Luis y robaran el ganado. Estos asuntos motivaron los reclamos de los puntanos a las autoridades de Córdoba, pero nunca se pudo terminar con el abuso. Susana, ¿desde qué momento se fueron dando los ataques de los indios a la población de acá de la ciudad? Bueno, bastante tempranamente después de la fundación, en 1632 tenemos un ataque y bueno, esto nos muestra en realidad la resistencia que ponen algunos grupos aborígenes frente a la dominación española, frente a la explotación, frente al avasallamiento de sus tierras, de sus lugares. ¿Ellos tenían suficiente gente para defenderse de un malón, digamos, porque así lo llamaban, malón? Sí. Mira, siempre los indios generalmente eran más. Por otra parte, eran más ágiles, estaban más acostumbrados al... Por el terreno, Claro, pero los conquistadores tenían las armas de fuego, que eso amedrentaba mucho a los indios. Pero malón, ¿a quién se le llamaba? Y a grupos de aborígenes que eran grupos grandes de aborígenes. Entonces atacaban a la ciudad, pero ya los españoles y los hijos de españoles, que eran los criollos, ellos ya estaban preparados. Ellos sabían que en algún momento iba a producirse, después del primer ataque, de los primeros ataques de los indios, ellos sabían que estaban expuestos a la posibilidad de que fueran a ser atacados nuevamente. Entonces estaban preparados. Ellos dormían con el rifle al lado de la cama, sabían que las mujeres debían esconderse en un lugar determinado, porque los indios se llevaban las mujeres, se llevaban a veces los niños, pero especialmente las mujeres, porque para los indios era, es decir, la mujer blanca era, no sé, un ideal de belleza o algo que los impactaba. Entonces, de todas maneras, aunque tenían el poder de las armas y otros elementos para poder, además que la ciudad se preparaba, digamos, se rodeaba como para poder, no era un fortín, San Luis nunca se fundó como fortín, pero sí se preparaba militarmente para repeler a los ataques. Y como les digo, la gente, los hombres dormían con el rifle al lado de la cama y todas las otras posibilidades de armamento también. Pero digamos que más o menos se equiparaba a veces porque los indios eran más ágiles, usaban las boleadoras, que verdaderamente la boleadora era un arma importante. Bueno, eso es la cuestión del ataque indígena, era terrible, y especialmente para las mujeres. Las mujeres estaban aterradas cuando sabían que venían los indios. Claro, además si se sabía, se modificaba toda la vida en sociedad, en comodidad que tenían que prepararse para eso. No, estaban preparados. El problema es que cuando se llevaban las mujeres, se las llevaban y tenían hijos con las mujeres blancas. Eso sucedió durante todo el tiempo de la conquista. Pero lo cierto es
que están en paridad de condiciones, porque los españoles vinieron y tomaban a las indias por pareja, como pareja, pero no era la única pareja, tenían varias mujeres, sí, tenían hijos, o sea que no era una familia regular, no, había muchas anormalidades. Y bueno, los indios también, frente a toda la injusticia que sufrieron, también hacían, digamos, devolvían en alguna medida de la misma forma, haciendo ataques y cuidando, por supuesto, sus tierras, porque eran los legítimos propietarios de las tierras. Seguro.